Entonces, la idea de la capacitación de hoy es hablar un poco acerca de este concepto que nosotros estamos desarrollando, el cual hemos llamado los 90 días vitales. Y nos enfocamos en el cuidado esencial de la vaca al parto. Entonces, bueno, para hablar del tema de cómo se llama, de los 90 días, ¿verdad? Vamos a ver, porque estoy teniendo un problema ok. Para hablar de los 90 días vitales, pues 90 días nos vamos a referir a 2 meses antes del parto y los 30 días posteriores al parto. Para muchos, ¿verdad? El concepto que tenemos es que la lactancia, una nueva lactancia, inicia en el momento que la vaca pare. Y ahí creo que tenemos que cambiar ese concepto. La lactancia inicia o una nueva lactancia en la vaca lechera inicia desde el momento en el que nosotros, o desde el momento que ustedes, los productores o los encargados en las fincas o los vaqueros, realizan el proceso de secado de una vaca. Desde el momento en que secamos una vaca, está iniciando una nueva lactancia. ¿Y eso por qué? Porque desde el manejo que nosotros o que ustedes realicen en las fincas, desde el momento que se seca la vaca, desde el realizar un adecuado proceso de secado, una adecuada aplicación del producto y el manejo que posteriormente a nivel nutricional, de confort, de bienestar que realicemos a las vacas desde ese periodo, va a marcar el rumbo de la nueva lactancia. Hoy en mi presentación me voy a enfocar principalmente para hablar de dos enfermedades metabólicas muy comunes en las vacas lecheras, como lo es el caso de la hipocalcemia y en el caso de la cetosis. Y dentro de la agenda vamos a hablar un poco de lo que es el periodo de transición, como les hablaba, también vamos a hablar un poco de lo que es hipocalcemia y de la cetosis. Entonces, como les mencionaba antes, el periodo de transición para las vacas lecheras comprende las 3 semanas previas al parto y las 3 semanas posteriores al parto. Aquí es importante saber que lo que nosotros hagamos en los 21 días antes al parto, eso va a tener un efecto directo sobre la fertilidad, sobre qué tan pronto vamos nosotros a lograr preñar las vacas después de que éstas paren. Y el manejo, igual tanto de preparación que hagamos previo al parto como desde el momento del parto y en los primeros días, va a marcar mucho la eficiencia de la lactancia temprana. Entonces, en el proceso, en ese periodo de transición, las vacas van a sufrir una serie de cambios fisiológicos, metabólicos, ¿verdad? Que van a determinar el éxito, como les digo, futuro, tanto a nivel productivo, reproductivo, metabólico y de la salud del animal. Recordemos que conforme se acerca la fecha de parto, ¿verdad? El consumo de materia seca va a verse disminuido. Ya bien sabemos que la cavidad abdominal estaba ocupada principalmente por la cría, ¿verdad? Y entonces como la cavidad abdominal está ocupada por la cría, pues esto conlleva también a que el espacio se disminuye y con eso favorece a una disminución en el consumo de materia seca. Y esto va a conllevar a que la mayoría de los animales entren en el famoso balance energético negativo debido a que hay una disminución en el consumo de materia seca. Cuando nosotros establecemos un programa de manejo de la vaca de transición, ¿verdad? Lo hacemos obviamente con metas o con objetivos. ¿Por qué hemos establecido un programa de transición en nuestras vacas? Bueno, porque lo que queremos es buscar la forma de cómo incrementar la producción, ver la manera como mejoramos la reproducción, ver la manera igual como vamos a mejorar el tema de calidad de leche, también mejorar la salud tanto de la vaca como de la cría, y todo lo anterior es con un objetivo o con un fin, que es lo que se busca en todas las explotaciones ganaderas, que es ver la forma de cómo incrementamos la rentabilidad. Entonces, estos son los objetivos que tiene el implementar un adecuado manejo de la vaca en el periodo de transición. Ahora, ¿qué aspectos debemos nosotros revisar o verificar que la vaca tenga o que cumpla el manejo de la vaca en el periodo de transición? Bueno, pues es importante asegurar que haya un espacio, ¿verdad? Es importante asegurar que las vacas tengan un espacio, sobre todo aquellas vacas o en aquellos lugares donde se manejan las vacas en esta ovulación. Es importante que tenga un espacio adecuado, un espacio con confort, un espacio limpio. Es importante monitorear el acceso al agua. Siempre es importante que los animales
tengan acceso a agua limpia, ¿verdad? Con lo cual va a mejorar el consumo. También es importante establecer un programa de alimentación en conjunto con los nutricionistas enfocado a la estrategia relacionado al metabolismo del calcio. Para esto, bueno, pues con ayuda con el nutricionista establecemos una dieta con un concentrado especial para vaca pronta, la utilización de los minerales, pero fórmulas minerales específicas para vacas en este periodo. También es importante ver el tema de los otros minerales, es importante la suplementación de fórmulas minerales, por ejemplo, con fórmulas que contengan selenio, el cual juega un papel importante en el tema de la inmunidad. Lo que mencionaba, el tema de la ración va ligado también a lo que es la regulación del calcio, entonces esto lo hacemos en conjunto con el nutricionista. Dentro de los manejos, ¿verdad? Se dice que debemos evitar estar haciendo cambios en los animales, estar haciendo cambios de grupos, porque eso es un factor estresante para los animales, ¿verdad? Y también estos cambios pueden conllevar a una reducción de la ingesta de materia seca, ¿verdad? Es importante también enfocarnos en la protección del hígado, ¿verdad? Es importante entonces ahí la suplementación, por ejemplo, con propilenglicol, mejorar la dieta con algunos elementos como la colina, metionina, la biotina, ¿verdad? Lo cual ayuda a mejorar la estabilidad del hígado. Y también es importante que en las fincas nosotros y ustedes, nosotros como asesores y ustedes como productores, pero el tema de llevar los registros y monitoreo de los registros es importante, como les digo, tener identificada la fecha de las fechas de parto. Es importante documentar algunos eventos que puedan suceder. Por ejemplo, si hay fiebres de leche o hipocalcemia, es importante documentarlo. El caso de retenciones de placenta, desplazamiento de abomazo, metritis, endometriosis. ¿Y esto por qué? Porque nosotros necesitamos documentarlo en la finca para luego analizarlo con los asesores, llámese con el médico o el asesor nutricionista, y recordemos que ya hay parámetros o metas establecidas y eso permite hacer una evaluación de nuestras unidades productivas para ver cómo estamos manejando estos aspectos y si hay un incremento en la presentación de algunos casos de estas enfermedades, pues obviamente establecer las medidas correctivas a la mayor prioridad. Bueno, para ir hablando un poco, vamos a hablar de lo que es, hablar un poco de la hipocalcemia. Para hablar de hipocalcemia, bueno, es importante el calcio. Dice que una vaca de 600 kilos contiene aproximadamente 8.4, 8.5 kilos de calcio, ¿verdad? Aquí es importante, bueno, de esto hay 3 gramos de calcio en el plasma y solo de 8 a 9 gramos de calcio están en toda la parte extracelular. Y es importante que tengamos en cuenta que se menciona que la vaca en los primeros 30 días va a perder entre un 9 a un 13% del calcio del esqueleto. Se habla que de este 8.4 kilos de calcio que tiene una vaca, alrededor de 600 kilos, en los primeros 30 días una vaca puede llegar a perder 1 kilo con 100 gramos de calcio. Entonces, para que ustedes vean las pérdidas de calcio que sufre una vaca en el primer mes posparto. Y ahí, y entonces, que como les mencionaba antes, tenemos que enfocarnos en conjunto con los nutricionistas el manejo nutricional, ¿verdad? Con la utilización de concentrados especiales, de fórmulas minerales especiales, para tener preparado el sistema de homeostasis del calcio de la vaca, que la movilización de calcio de los huesos se dé de una manera correcta. Entonces, el calcio es esencial para la vida de los animales, está involucrado en muchos procesos, como lo es la formación del hueso, la contracción del músculo, transmisión nerviosa, coagulación sanguínea y también sirve como segundo mensajero regulando acciones de muchas hormonas. Bueno, para hablar de hipocalcemia, la hipocalcemia se clasifica, ¿verdad? Que son la bajada en los niveles de calcio. La hipocalcemia la vamos a clasificar en hipocalcemia clínica e hipocalcemia subclínica, perdón.
En la clínica, bueno, se ven afectadas vacas adultas de 2 o más partos y se habla que hay una incidencia entre un 5 a un 10%. En el caso de la subclínica, su incidencia puede hallarse hasta de un 65%, según estudios realizados por Martínez en el 2012, y hasta un 78%, según un estudio realizado por Rodríguez en el año 2017. El tema de las vacas con hipocalcemia subclínica es que estas no muestran signos clínicos, ¿verdad? Pero hay una baja concentración de calcio en la sangre, generalmente en las 24 horas después del parto. Y es importante, bueno, tener en cuenta que la hipocalcemia clínica y subclínica son los trastornos más, es el trastorno metabólico más importante que afecta a las vacas lecheras en el periodo de transición. Y como les mencionaba, esto está causado por una baja en el nivel de calcio. Acá podemos ver el gráfico al lado derecho y es para ver la cascada o cómo la hipocalcemia va a afectar o conlleva a que se presenten una serie de eventos en la vaca. Por ejemplo, si hay una vaca que tiene hipocalcemia clínica o hipocalcemia subclínica, si lo vemos en la parte de la función del músculo esquelético, la disminución en la función del músculo esquelético, pues se va a aumentar el daño, se disminuye la motilidad ruminal. Esto conlleva que haya una disminución aún mayor en la ingesta de materia seca. Esto puede conllevar a que la vaca presente cetosis y una vaca con cetosis hay una disminución en la producción de leche. Si lo vemos en el caso del músculo liso, igual hay una disminución en la motilidad abomasal. Esto puede conllevar a que se den problemas de desplazamiento abomaso. Desplazamiento abomaso puede conllevar a problemas de cetosis y obviamente entonces también hay una disminución en la producción de leche. Entonces, tanto la hipocalcemia clínica como la hipocalcemia subclínica, ambas formas se asocian con un aumento al riesgo de mastitis, retención de placenta, endometritis. La involución uterina se va a ver más lenta, la primera ovulación posparto es más tarde, conlleva problemas o factores desencadenantes de cetosis, desplazamiento abomaso y la motilidad intestinal se ve reducida. Acá podemos ver la hipocalcemia, igual aumenta. Se dice que una vaca con hipocalcemia va a tener 8 veces más el riesgo de presentar mastitis, 9 veces más el riesgo de presentar cetosis, 3 veces más el riesgo de presentar desplazamiento abomaso, 3 veces más el riesgo de retención de placenta. Acá podemos ver igual, la hipocalcemia puede conllevar a un riesgo de 1.6 veces más de la presentación de metritis. Cuando tenemos problemas de retención de placenta hay 5.8 veces más probabilidades o riesgo de que se dé metritis. Y para hablar acá un poco de la asociación con, por ejemplo, con la metritis, hay un estudio que hace poco se publicó, decía, se analizaron este estudio publicado por Galbao, donde ellos analizaron 12.000 vacas, de las cuales el 25%, alrededor de entre el 20 y el 25% de esas 12.000 vacas presentaron problemas de metritis, alrededor de unas 3.000 vacas presentaron problemas de metritis. Y al analizar los datos de estas 3.000 vacas con problemas de metritis, ellos vieron que hubo una disminución de $511 comparado en la utilidad de menos $511 en vacas con metritis versus las vacas sanas, ¿verdad? Que las vacas que presentaron metritis, esas 3.000 vacas que presentaron metritis en promedio tuvieron o produjeron durante toda la lactancia 816 kilos menos de leche en la lactancia y que al analizar la parte reproductiva a los 305 días en leche, ellos vieron que apenas el 69% de las vacas que habían presentado metritis estaban preñadas a los 305 días en leche, en comparación con un 79% de las vacas sanas que ya estaban preñadas a los 305 días. Entonces, un 10% menos de las vacas que presentaban metritis estaban preñadas a los 305 días. Les hago aquí la observación o el comentario de la metritis para verá cómo si tenemos nosotros un problema de hipocalcemia, como esto, como lo muestra esta imagen, es un factor de riesgo para que se presenten otras enfermedades, ¿verdad? Dice en el caso de la metritis, en el caso también de la mastitis, que hay 8 veces más el riesgo de que una vaca que sufre hipocalcemia llegue a presentar problemas de mastitis.
Hablando un poco de lo que es la hipocalcemia subclínica, bueno, la incidencia de la hipocalcemia subclínica es de un 50%, ¿verdad? La prevalencia en Estados Unidos de hipocalcemia subclínica es de aproximadamente un 47% en vacas multíparas y un 25% para primerizas. En un estudio que se realizó en Europa y concretamente en el noroeste de España, se comprobó el padecimiento de un 78% de las vacas y en Costa Rica los resultados muestran que la prevalencia de hipocalcemia subclínica es mayor a un 40%. Esto en Atos Jersey, alimentados principalmente que consumen pastos tropicales, según un estudio realizado por Sánchez. Entonces acá, este es el estudio que publicó el ingeniero Jorge Sánchez, o un estudio que había realizado Jorge Sánchez con Saborío en el año 2013. Este estudio se realizó en la zona de Cartago, en 4 actos, con vacas, como mencionaba antes, Jersey, alimentadas con partos tropicales. Acá podemos ver, entonces vemos que la hipocalcemia subclínica, que se considera una vaca con hipocalcemia subclínica cuando hacemos mediciones de calcio y los niveles de calcio son inferiores a los 2 milimoles por litro, pero superior a los 1.4 milimoles por litro. Entonces, por ejemplo, en novillas, que llama la atención en este estudio fue el porcentaje de novillas con hipocalcemia subclínica. Acá se vio que un 53% de las novillas presentaron hipocalcemia subclínica. Vacas con 3 partos presentaron un 78% hipocalcemia subclínica y vacas con 6 partos un 63% de hipocalcemia subclínica. Entonces, como les digo, si hay problemas de hipocalcemia subclínica, el tema es que no realizamos el diagnóstico. Entonces, en el caso de la hipocalcemia subclínica, esta impacta la salud de las vacas, afecta lo que es la parte de producción de leche y el desempeño productivo. Según un Oxel de la Universidad de Wisconsin, ha estimado que el costo económico de la hipocalcemia subclínica en ganado lechero es 4 veces mayor a un costo de lo que vale un caso clínico. Acá igual es para ver entonces cómo la hipocalcemia afecta, ¿verdad? Entonces, en el caso del músculo liso, cuando se ve afectada la función, entonces a nivel del rumen, como les mencionaba antes, puede haber el riesgo de desplazamiento abomaso, se disminuye la ingesta de alimento. Esto puede conllevar a problemas la disminución de la ingesta de alimento, la movilización de las reservas corporales, puede conllevar a presentación de cetosis y la cetosis una disminución en la producción de leche. En el caso también de cuando afecta la motilidad uterina, pues aumenta el riesgo de retención placentaria, se va a afectar la parte de la involución uterina, esto conlleva problemas de metritis, ¿verdad? Y se va a ver afectada también la parte de fertilidad. Y también cuando hay hipocalcemia, las vacas con hipocalcemia van a tener mayor riesgo, como les mencionaba antes, de presentar problemas de mastitis. Bueno, ¿cómo afecta la hipocalcemia subclínica el desempeño? Pues bueno, el consumo de alimentos se ve disminuido. Como les mencioné antes, se afecta la contracción muscular, lo cual afecta la motilidad ruminal, intestinal y abomasal, con lo cual se aumenta el riesgo de desplazamiento abomaso y también el riesgo de cetosis. Se afecta negativamente la respuesta celular del sistema inmunológico, lo que hace que los animales con hipocalcemia subclínica tengan mayor riesgo para presentar problemas de mastitis y de metritis. Se va a aumentar el intervalo entre partos y la primera ovulación y con un menor tamaño de los folículos ovulatorios. Y también puede conllevar a un incremento en el número de servicios por concepción. Esto también conlleva un aumento en el intervalo parto-primer servicio, a un aumento en el intervalo parto-concepción. Y esto, pues obviamente se deduce en un aumento en el intervalo entre partos. Acá, bueno, quiero mencionarles unos datos que obtuvo el doctor Sebastián Umaña Cedó. Estos datos los saqué del trabajo de grabación del doctor Sebas como parte de su trabajo de grabación en la especialidad de reproducción bovina y donde el trabajo de Sebastián fue ver el efecto de la hipocalcemia subclínica sobre la fertilidad en vacas lecheras. Este estudio se hizo en Argentina
Y bueno, Sebastián vio que el 27.3% de las vacas de su estudio llegaron a presentar hipocalcemia subclínica. De ese trabajo de Sebastián se concluye, por ejemplo, que las vacas con hipocalcemia subclínica tuvieron 3.8 veces menos la probabilidad de concepción comparado con las vacas normales. La probabilidad de preñez, de que las vacas se preñaran, fue 3 veces inferior en las vacas con hipocalcemia subclínica en comparación con las vacas normales. Las vacas que presentaron hipocalcemia subclínica requirieron 0.85 servicios por concepción más comparado con las vacas normales, y las vacas con hipocalcemia subclínica llegaban a tener mayor riesgo de cetosis subclínica. Entonces acá es importante para que veamos como una enfermedad que pasa desapercibida, ¿verdad? El tema de la hipocalcemia subclínica llega a tener su efecto negativo en la parte reproductiva, ¿verdad? Porque si podemos ver casi un servicio por concepción más que requieren estas vacas, eso al final se traduce en plata. ¿Plata por qué? Porque son más tiempo que la vaca está vacía, el gasto de una pajilla o más pajillas, ¿verdad? Para lograr preñar estas vacas. Entonces, ¿cómo la hipocalcemia subclínica afecta la parte reproductiva? Y esto pues tiene su efecto en la parte económica. Entonces, bueno, aquí algunos puntos para concluir la parte de relacionado a hipocalcemia es que bueno, la segunda lactancia y las vacas mayores tienen una hipocalcemia transitoria alrededor del parto. La hipocalcemia está relacionada con otros problemas de vacas recién paridas. Se habla que la suplementación de calcio oral es un método preferido para apoyar a las vacas que presentan signos tempranos de fiebre de leche, pero aún están de pie. La hipocalcemia subclínica tiene mayores costos asociados para la lechería que los casos de clínicos de fiebre de leche, y que incluso, digamos, lecherías con excelentes programas de uso de sales iónicas, ¿verdad? Y buenos manejos, pueden llegar a presentar algunos casos de fiebre de leche. Y entonces se recomienda el uso estratégico, como le digo, en algunos casos de la suplementación de calcio oral. Y esto de los usos de calcio oral, existen ya algunos trabajos publicados, incluso en la Journal of Dairy Science, que es este trabajo que se publicó el año pasado, donde habla de la suplementación de calcio oral después del parto, ver el efecto que tiene la suplementación de calcio sobre la reproducción, la composición y la producción de leche. Eso se hizo en vaca Jersey, algunos cruces de Jersey con Holstein, ¿verdad? Entonces ese estudio ya había sido publicado en la Journal of Dairy Science. Por acá termino yo la parte hipocalcemia. No sé, Stephanie o Liliana, si tenemos alguna pregunta relacionada a este tema. Claro, ya tenemos una pregunta. Recuerden que este espacio también es para que puedan hacer, lo vamos a hacer por temas, entonces bienvenidas todas las consultas por medio del chat. De María tenemos, ¿cuáles son las marcas que recomienda para fortalecer en calcio? ¿Cuáles son? Las marcas que recomienda para fortalecer en calcio. Es que ahí no sé si María nos podrá reformular la pregunta o explicarnos bien a qué se refiere, porque ahí me pierdo un poco. Porque no sé, digamos, si lo que María pregunta es, bueno, hay marca de vitaminas. Ok, bueno, vamos a ver, para lo del manejo del calcio, ¿verdad? Es importante, como ya les mencionaba antes, es importante previo al parto, unos 21 días antes, iniciar la alimentación, ¿verdad? Con concentrado especial. Dos Pinos tiene sus fórmulas especiales, ¿verdad? Para el manejo de este periodo de concentrados. E igual la suplementación de minerales especiales para vaca pronta, ¿verdad? Entonces, eso en la parte de nutrición. Y ya una vez que, digamos, nosotros queremos suplementar o administrar calcios, yo al final de mi presentación, pues les voy a hablar de un calcio, ¿verdad? Que es el calfón, que es el que tenemos nosotros en el ANCO, igual que recomendamos la aplicación de una vitamina. Entonces, esto creo que lo complemento más adelante al final de mi presentación. Y si al final de mi presentación no aclaro esta duda, pues ahí la volvemos a abordar.
Ahí veo que hay otras Sí, preguntas, no sé si me ayudan. claro. De hecho, María nos comentó que también relacionadas a marcas de vitaminas, pero creo que ya esto quedó claro y también lo vamos a complementar en la segunda parte de la capacitación. ¿Qué productos podemos utilizar? Que bueno, también considero que podemos verlo en la segunda parte de la capacitación. Si no, don Tobias, nos cuenta si hay algún producto en específico en esta etapa que vimos en Como le primera digo, parte. digamos, marcas, ahí yo lo que digo es, hay que utilizar el concentrado especial, fórmulas minerales especiales para el periodo, para ese periodo previo al parto. En el caso de nosotros, en el ANCO, tenemos el Pecutrin Vaca Pronta, que es la fórmula mineral indicada para ese periodo, ¿verdad? Igual hay otros productos disponibles en el mercado que nosotros tenemos disponible, al menos parte del ANCO, como le digo, es el Pecutrin Vaca Pronta. Existen en el mercado otros minerales y sales aniónicas que algunas fincas también usan dentro de sus manejos la utilización de sales aniónicas, ¿verdad? Durante este periodo. Perfecto, muchísimas gracias. Acá también, bueno, dice las sales minerales altas en calcio serían lo ideal. Y si la vaca antes del parto ya tiene signos de fiebre leche a la hora del parto, ¿cómo afectará al ternero? Y si es mejor descartar a la cría por sus bajas defensas. No, digamos, en este caso lo recomendable no son fórmulas minerales altas en calcio, es lo contrario, son fórmulas minerales bajas en calcio, ¿verdad? Que la relación calcio-fósforo o con una relación calcio de bajas de calcio, cuando se utilizan fórmulas minerales, ¿verdad? Y también está el tema de las sales aniónicas, pero como le digo, requerimos fórmulas minerales bajas en calcio para que el sistema de movilización del calcio, los huesos a la sangre sea activo. Porque, ¿qué pasa? Si damos fórmulas minerales altas en calcio, pues ese sistema de movilización de calcio de los huesos hacia la sangre se duerme y más bien nosotros, las fórmulas altas en calcio son un factor predisponente para que las vacas presenten fiebre de leche o hipocalcemia. En el caso de qué hacer, si a veces podemos ver que ya una vaca va a presentar problemas, bueno, ahí ya es importante lo que yo les mencionaba antes, el llevar el registros. Sabemos que vacas ya además de mayores de 3 partos pueden tener una predisposición. Entonces, en estas, eventualmente nosotros podríamos dar una suplementación de calcio previa al parto. Como digo, solo en aquellas vacas que sabemos que puede existir cierto riesgo. Lo ideal es enfocarnos, como les decía antes, previo al parto, en el tema alimentación, un adecuado uso o una adecuada dieta establecida en conjunto con el nutricionista, con las fórmulas especiales de concentrado vaca pronta que tiene Dos Pinos, con las fórmulas minerales que ustedes también tienen en Dos Pinos, y se enfocarnos mucho en el tema de manejo, alimentación. Si esto nosotros lo establecemos, pues les digo, vamos a tener buenos resultados. Enfocarnos en como les digo, en esta parte de una buena alimentación y complementarlo con un protocolo que yo les voy a hablar ahorita. Entonces, digamos, como les digo, enfocarnos en esta parte de manejo de alimentación, confort, agua, son los puntos más relevantes para evitar que se nos presente. Y en aquellos casos donde ya sabemos que hay un riesgo, eventualmente podemos administrar previo al parto un calcio, por ejemplo, un calcio oral. Muchísimas gracias. No veo ninguna consulta adicional, entonces si les parece, podemos continuar con la segunda parte. Ok, continúo. Para hablar un poco de lo que es cetosis, otra enfermedad metabólica que se presenta en el posparto. Pues bueno, dice que la clave del éxito en las explotaciones lecheras está en el control de las enfermedades metabólicas y el periparto. Y si nosotros nos enfocamos en esto, ¿verdad? En el control, en la prevención, se puede llegar a resolver muchos de los problemas que acá se presentan. Entonces, como les mencionaba antes, el factor de riesgo que tienen las vacas lecheras de llevar a padecer el balance energético negativo, esto puede conllevar entonces a que se presente el problema de cetosis. Cetosis es una enfermedad metabólica, técnicamente podemos, o a manera de resumen, decir, es una enfermedad metabólica que se da por la excesiva movilización de grasas. Al entrar la vaca en un balance energético negativo, se da una movilización de grasa y esta movilización de grasa sobrepasa la capacidad oxidativa del hígado, es donde se da por decirlo de alguna manera, la formación de los cuerpos cetónicos,
y cuando la circulación de estos cuerpos cetónicos da la presentación de la cetosis. Entonces, como dice aquí, es una adaptación metabólica en la que se compensa una disponibilidad baja de glucosa mediante el aumento del suministro de cuerpos cetónicos procedentes del metabolismo lipídico. Y estos, digamos, un metabolismo cetónico excesivo o prolongado va a tener efectos secundarios. Dentro de los síntomas de la cetosis está que hay una disminución del apetito, hay una reducción de la motilidad del rumen, las heces las podemos ver una consistencia sólida de las heces o estreñimiento. Ya en casos clínicos puede haber un aliento con sabor a frutas o olor a acetona. Y en casos extremos ya hay trastornos neuronales, ¿verdad? Puede haber apatía, agitación, incluso hemos visto animales que empiezan a caminar en círculos, empiezan a lamerse, pero ya en estos casos clínicos extremos. De igual manera, la cetosis la vamos a clasificar de acuerdo a su presentación en cetosis clínica y cetosis subclínica. Entonces, la clínica vemos los síntomas que antes describí y cuando hacemos la medición de la beta hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos, que es estable en sangre, pues esto es lo que nos permite hacer el diagnóstico a nivel de campo, ¿verdad? La medición de la beta hidroxibutirato, la BHB. Entonces, para los casos clínicos, cuando hacemos las mediciones, consideramos valores mayores a los 2.6 milimoles por litro. Y la glicemia tiene valores inferiores a los 55 miligramos por decilitro y se observan síntomas de la enfermedad y la producción de leche se dice que puede descender hasta un 25%. En el caso de la cetosis subclínica, se caracteriza por la ausencia de los síntomas clínicos. Sí podemos observar falta de apetito, apatía, heces duras. Y acá, cuando hacemos nosotros las mediciones de la BHB, de la beta hidroxibutirato, ya vamos a tener valores superiores a 1 milimol por litro. Es importante dentro del programa o manejo del periodo de transición la evaluación de la condición corporal. Recordemos que nosotros se debe llevar registro de la evaluación de la condición corporal. Es importante que la vaca al periodo seco tenga una condición corporal entre 3.5 y al momento del parto tenga una condición corporal entre 3.5 a 3.75. Es importante, como les digo, dentro de los programas o manejos de las fincas, documentar y llevar el registro de la evaluación de la condición corporal. Esto, ¿verdad? Porque cuando se espera que cuando la vaca alcance el pico de lactancia alrededor de los 60 días, se haya habido máximo perder un punto, que la vaca pierda un punto en la condición corporal, ¿verdad? Es importante, como les digo, llevar estos registros de evaluación corporal para, en conjunto con el asesor nutricional que ve la finca, pues analizar los datos de estas evaluaciones y así realizar los ajustes necesarios a la dieta. Acá, esto es importante para ver la relación que hay entre la pérdida de condición corporal en los primeros 30 días de lactancia sobre la primera ovulación, ¿verdad? Entonces podemos ver que cuando el animal pierde medio punto, la primera ovulación puede estarse dando alrededor de los 30 días. Si la vaca pierde entre medio punto a un punto, ¿verdad? En este grupo de 26 animales se vio que la ovulación puede estarse dando alrededor del día 40. Pero cuando ya la vaca pierde más de un punto, la primera ovulación se retrasa. Se habla que ahí puede andar, según ese estudio que se ha publicado, andar alrededor de los 50 días. Entonces ya esto es algo que ustedes saben, ¿verdad? Y ya vamos viendo que entonces que entre esa pérdida de condición corporal va muy de la mano con el balance energético negativo y por lo general cuando nosotros o el veterinario de la finca se evalúa las vacas, podemos ver que las vacas con baja condición corporal son las que el veterinario va a diagnosticar en esto, ¿verdad? Entonces es importante, como les mencionaba antes, el registro de la condición corporal para, en conjunto con los asesores nutricionales, evaluar la dieta y tomar las medidas necesarias. Bueno, el caso, continuando con la cetosis subclínica, dice que la cetosis subclínica, las manifestaciones subclínicas tienen mayor gravedad en el contexto de las explotaciones lecheras. ¿Y esto por qué? Porque no presentan síntomas clínicos. Pasa igual que les mencionaba antes, en el caso de la hipocalcemia subclínica, al no presentar signos, pasan desapercibidas, ¿verdad? Son enfermedades como
no hay sintomatología, pasan desapercibidas, lamentablemente en muchas de las fincas no se diagnostican e incluso existe un criterio erróneo de decir que hay gente que cree que no existen, ¿verdad? Entonces es importante crear conciencia que estas enfermedades subclínicas están presentes, que están causando grandes pérdidas productivas, económicas a las fincas, ¿verdad? Y los motivo a ir realizando diagnóstico en las diferentes explotaciones. Entonces, como les digo, son graves porque pasan desapercibidas, afectan a un número de animales mucho mayor, teniendo consecuencias económicas importantes en nuestras fincas. Dice que diferentes factores predisponen a la cetosis subclínica. Dice que aunque la heredabilidad de los trastornos de salud es muy baja, la predisposición a padecer cetosis es bastante alta. Factores que predisponen a cetosis subclínica: vacas altas productoras, vacas con excesiva condición corporal. Acá, bueno, antes tal vez cuando hablé del tema de condición corporal, no hablé de este tema. Este tema de la excesiva condición corporal o vacas muy gordas son vacas candidatas a presentar problemas de cetosis. Esto lo hemos visto en fincas relacionado a problemas reproductivos, tal vez vacas que presentaron problemas reproductivos, costó preñarlas, las secamos una vez que se diagnostican preñadas, vacas que están mucho tiempo secas, se engordan y son vacas candidatas a presentar problemas, ¿verdad? Entonces, como les digo, asociadas principalmente a cuando han habido algunos problemas reproductivos. Cuando el animal deja de comer, es un factor también predisponente para que se presenten problemas de cetosis. Vacas que se estresan en el periparto, vacas con mayor número de partos, también es un factor predisponente para que lleguen a presentar problemas de cetosis. Y como les mencionaba antes, pues hipocalcemia, con todo aquel gráfico que les enseñé de la cascada, también es un factor predisponente para que las vacas presenten hipocalcemia subclínica. Bueno, la hipocalcemia subclínica se caracteriza, hay una gran variabilidad de finca a finca y de esto va a depender mucho los manejos que se realicen en las fincas, manejo, como le digo, el tema de alimentación, confort, genética, ¿verdad? La tasa de incidencia se habla que es de entre un 31% a un 60%, ¿verdad? Y se dice que más del 90% de la cetosis subclínica se dan entre el primero y segundo mes de la lactancia, alcanzándose la prevalencia más alta en la primera y la segunda lactancia. Entonces ahí en el gráfico, en el cuadrito de eso, podemos ver diferentes estudios que se han realizado para ver la prevalencia, ¿verdad? Como digo, que varía desde, como podemos ver acá, estudios que se han realizado en Estados Unidos con un 43% de prevalencia, estudios en Canadá con un 32%, en Brasil con un 19%, ¿verdad? Y si hay diferentes estudios. Ahora, ¿cómo afecta a las pérdidas económicas producidas por la cetosis subclínica? Eh, bueno, las pérdidas económicas se derivan porque puede haber una reducción en la producción de leche, se afecta la eficiencia reproductiva y también la cetosis subclínica se constituye un factor de riesgo para la cetosis clínica, un factor de riesgo para el desplazamiento a omaso, un factor de riesgo para retención de placenta y mastitis. Como les mencionaba, se dan pérdidas económicas por disminución en la producción de leche y los costos por tratamiento, pérdidas de leche y días abiertos, se estima que puede ser alrededor de los $145 por caso. Entonces es importante, como les menciono, enfermedad subclínica que pasa desapercibida y que está causando grandes pérdidas económicas a nivel de las fincas. Por ejemplo, en el tema de cetosis subclínica, cuando hacemos valoraciones de los niveles de beta hidroxibutirato, por ejemplo, cuando vemos que puede haber una vacas con valores superiores a los 1.4 milimoles por litro en suero, eh, tienen pérdidas de leche de 1.4 litros. En el caso cuando hay mediciones mayores a los 1.6 milimoles por litro, pérdidas de leche de 1.8 litros. Cuando hay valores superiores a los 1.8 milimoles por litro, pérdidas hasta de 3.2 litros. Entonces, cetosis subclínica, como les mencionaba, va a afectar la parte producción de leche
la parte reproductiva, y también se ha visto que vacas con cetosis subclínica o cetosis también se afecta el tema de calidad de leche relacionado al tema de células somáticas, y es lo que les quiero mencionar acá. Se han hecho trabajos donde se ve la relación que hay entre cetosis subclínica y conteo de células somáticas. A la izquierda, un trabajo que se publicó en noviembre del año 2020 recién, que se publicó en la Journal of Dairy Science, un trabajo que realizaron. En ese trabajo lo que se evaluó fue la relación entre el excesivo balance energético negativo y los conteos de células somáticas en vacas. En este estudio se concluye que sí, que las vacas que tienen balance energético negativo tienen mayores conteos de células somáticas, y eso está asociado a que esa deficiencia de energía de alguna manera afecta la parte del sistema inmunológico, ¿verdad? Y conlleva a esos valores, o que tengan mayor riesgo esas vacas de cetosis subclínica a presentar conteos de células somáticas más altos, teniendo en cuenta que existen otros factores, ¿verdad?, que afectan los conteos de células somáticas, pero ver que sí existe una relación entonces entre cetosis subclínica y conteos de células somáticas. Como les digo, este estudio publicado en noviembre del año anterior en la Journal of Dairy Science. A la derecha, un trabajo que realizamos hace unos años atrás en conjunto, mi persona con el doctor Gustavo Gómez, quien actualmente trabaja para la cooperativa, también en su momento con el doctor Gustavo Salazar, cuando fue parte de la unidad de calidad de leche de Dos Pinos. Nosotros habíamos realizado ese trabajo, que fue el trabajo de grabación del doctor Gustavo Gómez, donde igual vimos la prevalencia de cetosis subclínica y su efecto en los conteos de células somáticas en vacas. En Costa Rica esto se había evaluado en dos fincas de la zona de San Carlos, y lo que nosotros obtuvimos hace unos años atrás fue exactamente parecido los resultados a ese estudio que, como les digo, se publicó en la Journal of Dairy Science. Vacas con cetosis subclínica tienen conteos de células somáticas más altas, y como les digo, eso se asocia a la parte energética que afecta la respuesta inmune. Bueno, lo que es la parte reproductiva, se dice que las vacas que tienen más de 1 milimol por litro de beta-hidroxibutirato en la primera semana, o más de 1.4 milimoles en la segunda, tienen un 20% menos de fertilidad en el primer servicio, y los días abiertos se van a aumentar en 16. Las vacas que superan estos niveles en ambas semanas van a perder hasta un 50% de fertilidad en el primer servicio, y los días abiertos pueden aumentar en 22. Y la fertilidad normal no se recupera hasta los 160 días en leche. Acá igual, para ver estos valores, comparado vacas sanas, la fertilidad en vacas sanas versus vacas con cetosis subclínica, perdón, aquí era subclínica, podemos ver vacas normal, vacas no cetósicas, el intervalo parto primera inseminación anduvo alrededor de los 72 días más 11, ¿verdad? En el caso de las vacas con cetosis, vemos que 87.7, ya hablamos de una diferencia de 15 días, ¿verdad? El intervalo parto primera inseminación, ya hay una diferencia de 15 días, ya esos 15 días ya empiezan a representar plata, ¿verdad? Y si vemos el intervalo parto concepción, igual en las no cetósicas 90 días, en el caso de vacas cetósicas 124 días. El porcentaje de concepción, de tasa de concepción, un 61% en vacas no cetósicas, un 33% en vacas cetósicas. Y en los servicios por concepción, 1.6 para no cetósicas, 2 servicios por concepción para vacas con cetosis. Entonces podemos ver igual el efecto negativo que tiene la presencia de cetosis, ¿verdad?, en la parte reproductiva, cómo se afecta este intervalo de los días abiertos, y como les digo, esto al final se traduce en una pérdida económica. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cetosis? Bueno, es importante recordar que las vacas entran en un balance energético negativo antes del parto, y esto hace, ¿verdad?,
como les mencionaba antes, que se dé la movilización de las grasas, se sobrepasa la capacidad oxidativa cuando es excesiva, se sobrepasa la capacidad oxidativa del hígado y se da lo que es el tema de los cuerpos cetónicos. Que los cuerpos cetónicos está el acetoacetato, la beta hidroxibutirato y la acetona. De esos tres cuerpos cetónicos, uno, la beta hidroxibutirato, es estable en sangre y esta es la que nos permite realizar el diagnóstico en sangre. Lo hacemos, como lo ven ahí en el dibujo de la derecha, con un glucómetro, con las tiritas para VHB, y tomamos una gota de sangre, el aparato tarda 10 segundos en hacer la lectura y nos da un valor. Entonces, analizamos el valor de beta hidroxibutirato y como les mencioné antes, tenemos como valor de referencia valores mayores a 1 milimol por litro, vamos a entre 1 a 2.6, vamos a considerar cetosis subclínica y valores mayores a los 2.6 milimoles para cetosis subclínica. Es importante en las fincas, como digo, es importante definir la prevalencia. ¿Esto por qué? Para detectar si tenemos problemas o no, para implementar medidas, como les digo, manejos de alimentación previos al parto, con ayuda del nutricionista, establecer dietas especiales, lo que les mencionaba antes, dietas especiales para el periodo seco y también evaluar con el nutricionista la manera en cómo estamos alimentando las vacas en el arranque de la lactancia, ¿verdad? Con los cuidados necesarios para evitar la presentación de desplazamientos de abomazo, ¿verdad? Pero es importante realizar el diagnóstico a nivel de fincas, ¿verdad? Para saber cómo están nuestras fincas. Bueno, en el tema de cetosis, entonces, para ir cerrando, es importante recordar que la cetosis subclínica es un factor de riesgo para otras patologías, un factor de riesgo para metritis, desplazamiento a abomazo, la cetosis clínica. Es importante, ¿verdad? El tema de alimentación, confort, condición corporal, digamos, son pilares fundamentales que nosotros tenemos que tener en nuestro programa de manejo de la vaca en el periodo de transición, en el manejo de la vaca en estos 90 días vitales, ¿verdad? Que les digo que va desde el momento en el que secamos la vaca, en el inicio del periodo seco, hasta los 30 días posparto. Esos 90 días es importante, como les digo, el manejo de alimentación, confort, condición corporal, eh, la cetosis subclínica, incluso en atos con buenos manejos, puede presentarse en algunos casos. Es importante, como le digo, crear conciencia o que tengamos conciencia de que las enfermedades subclínicas, ¿verdad? Que lo que necesitamos es diagnosticarlas. Los invito, ¿verdad? A llevar a cabo el diagnóstico en fincas. Ya muchos colegas lo realizan. Invito a los ganaderos a que demos este paso, a que empecemos a diagnosticar esas enfermedades subclínicas, siempre pensando en obtener o realizar buenos manejos que nos permitan ser más eficientes, ¿verdad? Y en el caso de la cetosis, como les digo, el test de beta hidroxibutirato es bastante eficaz para monitorear la presencia de cetosis subclínica en fincas. Bueno, antes me mencionaban algunas vitaminas o qué hacer. Bueno, acá nada más como voy a mencionarles un protocolo, un programa que hemos desarrollado nosotros en el ANCO, ¿verdad? Enfocado a la prevención de enfermedades metabólicas. Y nuestro programa, ¿verdad? En ese programa de 90 días vitales, nos enfocamos en el siguiente. Recomendamos nosotros la administración de Vigantol ADE un mes antes del parto, ¿verdad? Sabemos que el Vigantol por su fórmula, la cual se va a almacenar en el hígado y otros tejidos, entonces lo recomendamos un mes antes del parto. ADE, la vitamina A, que tiene una función importante a lo que es a nivel de visión, reproducción, a nivel de diferentes epitelios. La vitamina D, importante, relacionada en el metabolismo del calcio, el tema de la homeostasis del calcio, entonces es importante la vitamina D. La vitamina E, junto con el selenio, que también se recomienda la aplicación del selenio previo al parto y suplementar igual minerales altos en selenio, ojalá con selenio orgánico. Entonces, que juega un papel importante a nivel del sistema inmunológico. Sabemos que las vacas cerca del parto y alrededor del parto van a estar con un proceso de
inmunosupresión, y es importante ahí el papel que juega la vitamina E. Entonces, un mes antes recomendamos la aplicación del Vigantol. Al momento del parto, recomendamos dar vía oral un Calfón Energy y la administración del Catosal, alrededor de unos 25 ml intramuscular, y repetir 24 horas después el mismo proceso, un Calfón Energy vía oral y 25 ml de Catosal. Bueno, acá la fórmula del Vigantol, como les mencionaba antes, es una vitamina ADE que hace diferente al Vigantol con respecto a otras vitaminas del mercado. Pues bueno, su fórmula, su concentración, y algo que nos hace diferentes es la vitamina E. La concentración de vitamina E en el Vigantol son 50 miligramos, a diferencia de otras que hay en el mercado, que indica que tienen 50 unidades internacionales, lo cual al hacer la conversión de unidades internacionales a miligramos, lo multiplicamos por 0.6 y esto nos va a dar 30 miligramos, entonces tienen un aporte menor de vitamina E. Entonces el Vigantol lo que hace diferente es su fórmula, la composición, la dosificación de 1 cc por cada 100 kilos de peso con una dosis máxima de 5 cc. El Calfón Energy, que tiene calcio, magnesio y propilenglicol, indicado para la prevención de las hipocalcemias, hipomagnesiemias y cetosis, dada su formulación, ¿verdad? También puede ser como ayudante en el tratamiento de otras enfermedades alrededor del periparto, como es el caso de la retención de placenta, metritis, desplazamiento ahomazo, la cetosis subclínica, como digo, porque en su fórmula tiene el propilenglicol. Y Catosal, un producto con más de 60 años en el mercado, con su formulación de fósforo orgánico y vitamina B12, indicado para la prevención y tratamiento de diferentes trastornos metabólicos, entonces está indicado ahí, ¿verdad? Catosal, indicado para la prevención de complicaciones preparto, mejora la fertilidad, la funcionabilidad del sistema digestivo, protección hepática, aprovechamiento de la energía, control del estrés, estimulación del sistema inmune. Eso, como le digo, está sustentado en protocolos. Igual ahí ya se habían publicado en la Journal of Dairy Science algunos trabajos que se han realizado con el uso del catosal, el butofosfano, enfocado a la prevención y al tratamiento de la cetosis subclínica, ¿verdad? Esos estudios fueron realizados por Stephen Leblanc y ya publicados en la Journal of Dairy Science. Es como le digo, la recomendación ya tiene un sustento científico. Acá igual, hay otros estudios que se han realizado en el tema del catosal, cuando aplicamos, en el caso de vacas que han tenido valores altos de beta-hidroxibutirato, pues como este efecto que tiene el catosal a nivel hepático ayuda a disminuir los niveles de beta-hidroxibutirato. Entonces, para terminar, nada más recordar el protocolo, ¿verdad? Con el Vigantol un mes antes del parto, el Calfón Energy y el catosal al momento del parto y repetirlo 24 horas. Como les digo, los insto a establecer programas de manejo de la vaca en esos 90 días vitales. Como les digo, es fundamental tener o crear esa conciencia. La lactancia, una nueva lactancia de una vaca inicia el día que secamos la vaca. A partir de lo que nosotros hagamos en el día que estamos secando la vaca, como les digo, verificar que esa vaca no la sequemos con una mastitis subclínica, realizar un adecuado secado, aplicar bien los productos de secado con una adecuada limpieza, iniciar los 21 días o 30 días antes del parto la alimentación adecuada de la vaca con fórmulas especiales para vaca seca, minerales especiales para vaca seca, la ayuda con un protocolo como este, ¿verdad? Pero como digo, mucho enfocado a manejo, confort, alimentación son los pilares fundamentales en estos 90 días vitales, como les digo, manejo, confort, alimentación para obtener nosotros buenos resultados, enfocarnos en la prevención de estas enfermedades. Otro mensaje que les quiero dar o motivar es a que realicemos diagnóstico de estas enfermedades metabólicas. Para este año, si Dios quiere, en el ANCO tenemos un proyecto de realizar un
un estudio o diagnóstico tanto de hipocalcemia subclínica como cetosis subclínica en diferentes fincas lecheras de Costa Rica, ¿verdad? Para tener nuestros propios datos. Entonces es algo que este año queremos desarrollar. Entonces, como les digo, los motiva al diagnóstico y a implementar adecuados manejos en nuestras fincas. Por ahí yo estaría, no sé si tenemos preguntas. Sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que dice, en fincas de bajura por estrés calórico, por desgaste del mismo, ¿podría predisponerse a hipocalcemia subclínica? Ok, esa es una muy buena pregunta. En fincas de bajura, digamos, sí tenemos que enfocarnos y hay que trabajar mucho de la mano con nuestros asesores nutricionales en establecer una dieta adecuada, ¿verdad? De, eh, de alimentación en las vacas en ese periodo de transición. Eh, Ahí he visto, ¿verdad? En fincas de bajura, sí hemos visto algunos problemas, sobre todo en fincas que utilizan sales aniónicas, el concepto de sales aniónicas, lo cual funciona, no estoy diciendo que no funciona. El tema en fincas de bajura y relacionado al estrés calórico es que ya sabemos que el estrés calórico conlleva una disminución del consumo de alimento, la utilización de estas sales aniónicas, nada palatables, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos la combinación de efecto calor versus sales aniónicas que no son palatables y que algunas veces se recomiendan dosis, hasta he visto que han recomendado dosis hasta de 300 gramos, 300, 400 gramos de sales aniónicas, pues esto sí puede afectar, va, como les digo, ligado al tema del estrés calórico, la palatabilidad de las sales aniónicas, que las vacas no consuman la dieta adecuada y es un factor que sí conlleva problemas de hipocalcemia, problemas de retenciones de placenta. Entonces ahí sí lo que les digo es hay que trabajar de la mano con el nutricionista y ver cuál es la dieta que mejor va a trabajar en las fincas de bajura donde tenemos el desafío de estrés calórico. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio para el resto de preguntas. También recordarles que cualquier duda que tengan respecto a la capacitación y demás, nosotros tenemos canales digitales donde pueden acercarse y hay asesores veterinarios disponibles también. Dice de Francisco Ramírez, en fincas de altura por la exposición a mayor frío, ¿hay algún aumento en estas enfermedades? Digamos, en fincas de altura, lo que hay que ver y al final nos utilizamos en lo mismo, es implementar buenos manejos. Recordemos que en fincas de altura principalmente lo que vamos a tener son vacas Holstein, Jersey, entonces ahí el tema es enfocarnos en la alimentación, un buen manejo preparto en ese periodo de transición, como le digo, con una buena dieta, teniendo los cuidados necesarios alrededor del parto o al parto, tener ojalá corrales donde las vacas paran, ¿verdad? Para tanto estar al tanto de la vaca como del ternero, realizar una buena alimentación, un buen manejo preparto y si hay que tener en consideración el factor de riesgo en el tema de hipocalcemia, sobre todo para vacas de la raza Jersey y Guernsey, relacionado sobre todo a la cantidad de sólidos en la leche, ¿verdad? Entonces por ahí, pero como le digo, a nivel de altura lo que hay que tener es, ojo, Aló, a implementar buena alimentación, buenas buen manejo noches. y el tener ojalá un área ¿Cómo le va? acondicionada ¿Todo para que la bien? vaca pare. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta adicional? Si no, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que esta capacitación la subimos a nuestro canal de YouTube por si después quieren consultar algún detalle adicional.